A ver, bien breve, porque creo que sí hay racismo institucional en Cuba y ustedes me dirán. Las leyes no son, por supuesto, no permiten la segregación racial, etcétera. Pero como por decreto no hay racismo en Cuba, no se discute el tema. No se discute en la prensa, no se discute en los estamentos políticos y no permiten entonces que de verdad se sincere el tema. Ya ahí me parece que institucionalmente están creando un problema racial. Luego está la poca representación que hay de negros en el gobierno y el hecho de que uno de los pocos negros que ha llegado al buró político del Comité Central del partido, que es Juan Carlos Robinson Agramonte, cuando tiene un problema, no solo lo sancionan, sino que le echan 12 años de cárcel, lleva 9 años ya preso, los va a cumplir en julio. Y no le pasaron lo mismo a los blancos, no le hicieron lo mismo a Robaina, no le hicieron lo mismo a Pérez Roque, ¿no? Por ahí tiro eso, a ver, ¿cómo lo ves? ¿Estoy exagerando? No, yo creo que volviendo a las instituciones no son racistas en Cuba. O sea, hay poco acceso de los negros a las instituciones o a las mejores instituciones de Cuba, porque en Cuba lo que hay es una repartición de una piñata. O sea, el acceso entre primos. La dinastía es blanca, vamos a empezar. Y los amigos de la dinastía es blanca. Entonces, la gente de la casta en Cuba han sido blancos históricamente. Entonces, ¿por qué traer a otro a esta piñata cuando nos las tenemos que repartir entre nosotros? Se quedan en niveles intermedios. Los negros se quedan en niveles intermedios, con excepciones. Esteban Lazo, Juan Almeida, que es de los iniciadores, pero el acceso a los primeros niveles de cargos políticos, públicos, es poco. Siguen siendo tratados como una minoría cuando ya son una mayoría. Hay una cosa acá. En la época republicana, en el imaginario republicano, que sí había racismo, yo no quiero edulcorar esa realidad, por lo menos había el vehículo y el diálogo para aminorar la situación. Y las dos únicas instituciones que creaban una cierta fantasía en el discurso popular para las personas negras eran el PSP, el Partido Comunista, como se llamaba entonces, y los batistianos. El PSP, porque era moscovita en su postura internacional, totalmente moscovita y extremista, staliniano, pero en su imaginario nacional, en su comportamiento, era mecénico y bastante fomentador de las artes. Celia Cruz debutó en la 1010, que era del PSP, y por ahí muchos nombres. Y ofrecía una liturgia distinta del racismo que prevalecía. Por el otro lado, los batistianos, porque recuérdate que Batista llegó, quitó a todos los generales y subió a los clases y soldados, que eran en su mayoría blancos, pobres y negros. Entonces, esos dos polos no tenían nada que ver con el trasnochado de Fidel Castro. De hecho, en la cabaña, nadie lo dice, habían galeras enteras, me lo han dicho expresos políticos, de negros. Los negros se sumaron en la revolución después, cuando nos vestimos de milicianos, porque nos creímos el cuento, o quisimos creernos el cuento, de que todo se había resuelto. Pero los negros jamás se identificaron con Fidel. Estaba Almeida y dos más. Más nadie le creyó el cuento, porque además Fidel entre los negros jamás fue popular. Entonces, lógicamente, no podemos ser parte de la élite porque no fuimos ni siquiera parte de la revolución. Esa es la verdad. La revolución la llenamos después de sangre cuando nos mandaron a Angola y Etiopía, cuando hizo falta hacer los muertos, cuando hizo falta tener los monitos que hacían deporte. Es decir, para que la corte luciera bien. Pero la revolución en sí y todo el problema ideológico y discurso fue creado por los primos. Acuérdate que esto fue una cosa entre burgueses. Vamos a ir a una breve pausa, me indica la producción, ¿estoy correcto? Y cuando regresemos te voy a hacer otra pregunta. ¿Es el exilio cubano racista? Vamos a hacerlo ahí. Ya volvemos. Eso eran Los Pocitos. Cada vez hay más barrios marginales en Cuba donde hay una gran cantidad de negros. La pregunta, el exilio, que no es más que una extensión de Cuba, ¿no? Tampoco es o no es racista, como digo yo, empezando en el tema del lenguaje, sí. que digo, si no empezamos por el lenguaje, ahí está el principio. Tú hablabas del pero. El pero. El exilio está permeado del mismo racismo que tenemos todos los cubanos, e incluso los negros sufrimos ese mismo racismo y hay falta de autoestima y todo. Hay una cierta esperanza en el caso del exilio porque los nietos e hijos estudiaron en este país, donde eso es visto muy mal,
Y me ha pasado de estar con amigos en la casa y cuando alguien dice la palabra negro, el niño se vira y le como reprimiéndolo. Esto es esperanzador. Y lo del pero que te decía era que los negros somos siempre acompañados por un pero. Si una persona blanca, por cuánto blanco puede ser un cubano, que tengo mis grandes dudas, es bueno en haciendo algo, dice, oye, tengo un amigo que es magnífico haciendo deporte. Tengo un amigo que es magnífico estudiando, tengo un amigo filósofo. Si es negro, dice, tengo un amigo, él es negro, pero es más bueno en filosofía, pero es más limpiecito, pero se baña, pero. No, pero yo, tú sabes, yo me quedo, prefiero quedarme con una frase que tú dijiste al principio, y es que más que racismo hay prejuicios raciales. Más que racismo. Claro. Y viene desde el principio de la República. Y el exilio, ¿qué pasa? Que al principio el exilio fue básicamente blanco. Claro. ¿Por qué? Porque al gobierno cubano controlar todos los medios de difusión, le metieron, yo tengo amigos negros en Cuba que me dicen, yo le no me vendieron voy, una ilusión yo al no principio. me voy para los Estados Unidos porque ahí le echan los perros a los negros. Sí, pero basta que le suba la ventana al Cadillac. Claro, exactamente. Entonces le metieron eso. Y el exilio fue básicamente en sus inicios un exilio blanco. Es cierto. Es cierto. Y entonces que trajo por todos esos reclamación, claro, prejuicios. reclamación familiar. Y Claro. reclamaron a los que tenían posibilidades, que generalmente Los que tenían eran fe, blancos. familiares en el extranjero. Aquello que dicen los psicólogos populares, cuida tus pensamientos que se convierten en palabras, cuida tus palabras que se convierten en acciones. Entonces, yo sigo insistiendo. Sí, es cierto. Aquí estaba yo revisando que Aimé Barat, la productora, me hizo una recopilación de grandes escritores, desde Carpentier, pues, montones de escritores cubanos, que hacen referencia al negro casi de manera despectiva en obras, de altas obras de nuestra literatura, ¿no? No voy a seguir mencionando nombres, ¿no? Y usan despectivamente para la palabra pasa, tiene pinta de negro, es un negrito, es bembón, etcétera, etcétera, ¿no? Blanconazo, hay una cosa muy racista que dicen, él es un negrito lavado. Oye, eso me parece una cosa... Está adelantadito. ¿No? Está adelantadito. Eso es lo que le llaman Blanco de Santiago. Blanco de Santiago de Cuba. Pero hay una cosa acá, los negros cubanos, es lo que estábamos hablando ayer cuando se acabó el programa de anoche. Somos como el lagarto americano. Que tú vas a los Everglades, hay un domador que te explica todo sobre los cocodrilos del lagarto americano. Te celebra el animal. Qué bien el animal, qué inteligente, qué bueno. El cocodrilo no puede hablar, él no habla. Nosotros hemos tenido Fernando Ortiz, Natalia Bolívar, el otro, presidente del instituto, no sé qué, director de una revista que habla de negros. Todos son blancos. Y qué bien que los blancos participen. El problema es que sería hora de que los negros cubanos habláramos por nosotros mismos. Y eso es Eso es lo que hay que reclamar. No, porque la gente me dice, yo sí te soy sincero, todos los que me dicen que los cubanos no